Bien, la mirada esta noche en el tema político está en el Congreso de la República. Paola acaba de suspenderse hasta el lunes la sesión del Pleno del Parlamento, luego que se acordara la inhabilitación pública de Inés Tello y Aldo Vázquez, ambos integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Por supuesto que ha llamado la atención la manera en la cual se ha procedido, porque hay consideraciones, reconsideraciones de las votaciones en cada una de ellas, y que ha prolongado y ha hecho que se suspenda para otra oportunidad. Pero vamos a hablar con José Eliche, él es ex oficial mayor del Congreso, estamos conectados con él. Muy buenas noches, bienvenido a Diálogo Abierto. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo ha visto estas votaciones? Porque a mí me ha sorprendido esa de consideraciones, reconsideraciones, específicamente en cada uno de los casos, en una votación que quizás hubiera podido ser mucho más rápido que lo que ha pasado esta tarde, ¿no? Y que ha cambiado el sentido de la votación finalmente. Claro, la reconsideración es una institución procesal que existe, que está prevista en el reglamento del Congreso. Hay que cumplir con ciertos requisitos de votación, etcétera, y después se procede si es aprobada, se procede a votar nuevamente el punto que fue, digamos, rechazado. Ahora, o que fue votado de un modo que se piensa no debió ser, y para rectificarlo. Ahora, en el caso de las votaciones sobre, en este caso, sanciones, ¿no? Y también en el caso de nombramientos, yo creo que si bien el reglamento del Congreso no contiene, digamos, una disposición que de manera expresa prohíba que se proceda con las reconsideraciones, pues desde el punto de vista ético yo creo que no es conveniente en estos y otros casos, ¿no? Admitir reconsideraciones, porque como ustedes mismos han dicho, y bueno, y hay otras personas que también lo están diciendo, bueno, ¿qué pasó en el Interreg? ¿No? Es decir, entre que se tomó un acuerdo, Claro. se solicitó la reconsideración y se volvió a votar, ¿no? Entonces la gente especula porque el Congreso pues está muy mal visto por la población, en el sentido de que había negociaciones para obtener esos votos que faltaron. Y en el caso de la doctora Inés Tello, pues para mí, ella ha solicitado que se declare inexistente la votación porque el señor Luna, que pertenece a la comisión permanente como titular, votó. Pues bien, en este caso yo soy un poco más radical y ya lo he dicho en otro programa de televisión hace un momento, ¿no? Yo pienso que esa votación es nula. Se trata de una disposición no solamente reglamentaria, sino también constitucional. El fraseo, es cierto, es distinto. En el caso de la Constitución se señala que el Pleno vota en estos casos sin participación de la Comisión Permanente, o sea, quiere decir sin quienes integran la Comisión Permanente. Pero en el reglamento del Congreso, que además tiene fuerza de ley, como lo establece la propia Constitución, y de ley orgánica, como en su momento lo estableció el Tribunal Constitucional, y un informe de la Comisión de Constitución que se aprobó hace unos años por el Pleno del Congreso, eso también funciona en la formación del derecho parlamentario, tiene fuerza pues de ley orgánica, se establece con más precisión que no pueden votar quienes integran la Comisión Permanente. Doctor Elche, sí, Sí. además, ya digamos, de la hermenéutica parlamentaria, también la experiencia refuerza ese tema, pero sin embargo yo no entiendo el tuit de esta noche de la congresista Moyano, que señala que cuando un miembro titular de la permanente no votó en la sesión, queda habilitado para ejercer su voto en el Pleno. Esto, dice ella, Sí. es lo que no saben y están diciendo que hubo un voto inválido. Eso se argumenta. Sí, eso no solamente se ha argumentado hoy, sino en otras oportunidades. Y así se ha procedido. Eso no significa que esté bien. Don Roberto Ramírez de Villar, que fue un gran parlamentario, Claro. un notable parlamentario, decía que eso se le debería llamar corruptelas, no corrupción, corruptelas, ¿no? Que estamos de alguna manera trastocando, modificando la institucionalidad parlamentaria con ese tipo, digamos, como decía Pablo Macera cuando fue parlamentario, con ese tipo de trucos, ¿no? Claro, Así no, y tenemos, además, por ejemplo, Pero la ampliación de la legislatura es una legislatura extraordinaria truco. claro. Y así hemos ido sumando una serie de cosas que confunden, ¿no? Y que hacen más difícil, digamos, ver con claridad y de mejor manera el esto, panorama parlamentario político. esto hace que, digamos, el tema legislativo quede de lado y prime la fuerza de los votos. Claro,
Bueno, acá no estamos hablando de un procedimiento legislativo, y además el Parlamento es básicamente una institución de carácter político y el debate es permanente, pero tiene que haber un orden, ¿no es cierto? Ahora, se ha hablado de un lado y de otro, de la objetividad, miren, lo que yo he visto ahí es más hígado que cerebro. O sea, No, yo quiero no es hablar sobre el tema subjetividad, es objetividad. del caso de Aldo Vázquez, por ejemplo, que en un inicio no había alcanzado el número, sin embargo se reconsideró y hay unos votos que cambiaron, porque acá está, los Claro. cronistas hablan pues de Doroteo, que cambió abstención por voto a favor, Flores Ancachi, que no había votado en la primera, marcó a favor en la segunda, y Martí Corena también votó rojo en la primera votación y lo cambió por verde. Entonces vemos, Sí. o sea, a simple vista, que ha habido o negociaciones o acuerdos, o sea, es hasta lograr el resultado que quieren. Claro, porque, bueno, pero preguntémonos, por ejemplo, el Congreso, el Parlamento en general es la Asamblea Representativa del Pueblo. ¿Qué tiene que ver esto con los intereses del pueblo, con las prioridades del pueblo, con las necesidades urgentes de la gente? Bueno, Nada, no ¿no? mucho. O casi nada. No, no. Por eso el Congreso tiene el nivel de aprobación que tiene. Ayer aprobaron la bicameralidad, que yo no estoy en desacuerdo completamente, pero creo que en este momento no había condiciones para aprobarla así. ¿Por qué? Porque no se han modificado las reglas sobre organizaciones políticas y elecciones que debían modificarse, digamos, yo digo que en primer lugar, para garantizar una mejora de la calidad de la representación política en 2026. Esa es la urgencia para enderezar un poco el país en la parte política que está afectando pues la economía, la convivencia, ¿no? Que ha reducido el debate político a un debate de adjetivos, no hay nada sustantivo, no hay planes, no hay gente que quiere un cambio constitucional y no tienen el proyecto de ningún solo, ni siquiera un solo artículo nuevo de la Claro. futura constitución que quieren que se debata y apruebe, y así por el estilo. Claro. Entonces estamos pues caminando como a ciegas, no timbeando con la política, y eso no nos favorece en nada y nos va a cobrar esto. El Perú sigue funcionando porque nosotros seguimos trabajando, es decir, nosotros quienes en el sector privado trabajamos pues para obtener los recursos para vivir y demás todos los días, ¿no? Y la gente que está trabajando para comer mañana, ¿no? Y el país sigue funcionando, pero esto, digamos, no va a durar para siempre. Claro. Hay que tomar medidas urgentes para enderezar esto, recuperar la institucionalidad. Yo cuando vi la votación de rechazo, digamos, de la inhabilitación de Aldo Vázquez, ¿no? Dije, caramba, bueno, se ve, felizmente hay todavía congresistas, ¿no? Que han reaccionado y que probablemente piensen, ¿no? Que pueden trascender de un modo distinto. Pero después vino la No duró reconsideración, mucho. los nuevos votos y al final cumplieron con el objetivo de Claro. inhabilitar al doctor Vázquez, ¿no? Porque era el objetivo, ¿no? O sea, finalmente Claro. nos damos cuenta de eso. Doctor Eliche, yo quería retrotraerme a la primera afirmación que dio usted, que a su criterio la votación de la señora Inés Tello, al margen de la edad, debe ser declarada nula. Y yo quiero recordar que hace instantes el tuit oficial del Congreso acaba de publicar un comunicado en el que insiste en la versión de que el que no vota, lo ha leído, en el que se insiste, pero no lo firma el oficial mayor, que es la máxima autoridad, lo firma la Oficina de Comunicaciones. O sea, ¿qué ocurre? Así es, pues bueno, pero la Oficina de Comunicaciones depende de la Oficialía Mayor, igual. No, ¿no? pero aquí Entonces, quien hace la aclaración pública, yo he trabajado en la Oficina de Comunicaciones, quien dicta las directrices en ese caso es el oficial mayor. ¿O es que claro, no se la quiere claro. jugar? Bueno, quizás en su momento ¿O es que lo no se la hará, quiere ¿no? jugar? Sí. Ahí he visto también que alguien pretende o ya denunció al oficial mayor. Bueno, no sabemos. El oficial mayor es, entre otras cosas, el asesor de la mesa directiva de la presidencia. El oficial mayor, bueno, y tú que has trabajado ahí sabes, ¿no? Es el que está al lado del presidente para no solamente orientarlo, sino también para sacarlo de problemas. Entonces tiene que advertir, ¿no? Digamos, cómo es que se debe actuar en cada caso. Ahora, este es un caso donde siempre ha habido un poco de sombra, porque se ha debatido este tema de si no votó en la comisión permanente, puede votar en el pleno. Eso ya es un debate que no se ha resuelto, no se ha, digamos, no ha terminado. Se ha debido de resolver mediante una cuestión previa, un informe de la Comisión de Constitución, pero no. Seguimos así un poco en el limbo, y cada vez que ocurran estas cosas, pues va a surgir el problema.
No, yo no digo que el oficial mayor sea responsable, es muy probable que le haya advertido al presidente o recordado al presidente cuál es la disposición de la Constitución y cuál la del reglamento del Congreso que prohíbe que quienes forman parte de la comisión permanente voten. Claro. El tema ahí ya es manejo. Bueno, y el presidente probablemente es el que haya decidido ir por ese camino, porque hay congresistas que lo han sido antes y que han estado en estas situaciones y probablemente le han dicho, pues, señor presidente, mire, antes se ha usado, y el oficial mayor no le ha quedado más que decir si es verdad que se ha usado. Eso no significa que esté de acuerdo, digamos, pero él no es un parlamentario, ¿no? Él tiene que darle información, suministrarle información al presidente, a quien preside las sesiones, para que tome las decisiones sobre cómo proceder. Claro, y ahora lo que vamos a ver son las consecuencias, ¿no?, de la salida de esos integrantes. También se ha admitido el Poder Judicial la acción de amparo también presentado por... pero con las nuevas reglas del amparo eso va a durar la eternidad, sí, ¿no? O sea, no rápido. Entonces, ahora mañana va a haber un problema, ¿no? Yo no sé si la doctora Tello va a ir a la Junta Nacional de Justicia, ¿no? No, porque no se ha resuelto el problema, es un problema que no se ha resuelto. claro. El Congreso con su comunicado no ha resuelto el problema y eso va a quedar un poco en el limbo y esperemos pues que sea un caso, ¿no?, que nos alerte sobre la necesidad de ser firmes en la aplicación de las reglas, firmes y claros en la aplicación de las reglas. No se trata, digamos, de pasar el momento o hacer lo que sea para ganar. No, esa puede ser la política y ya ha sido en nuestro país durante mucho tiempo y también en otros países, pero ya es tiempo de cambiar. Las prioridades no están ahí, las prioridades están en otro lado, ¿no? En ordenar las cosas, en tener planes, en dar seguridad jurídica, ¿no? Porque también tenemos una crisis de seguridad jurídica, en mejorar sustancialmente la calidad de la representación política, porque tenemos y ya cargamos ya décadas, 2 décadas por lo menos, una crisis de representación política. Y eso lo vemos en la reducida aprobación que tiene el Congreso de la República, que paradójicamente, repito, es la Asamblea, o debería ser la Asamblea Representativa del Pueblo. Entonces, ¿la inhabilitación política, doctor, incluye también su destitución de los miembros de la Junta? Ese es otro problema, claro. Ese es otro problema. Porque, claro, lo lógico sería que sean destituidos e inhabilitados. Claro. Porque si solamente han sido inhabilitados, no se sabe a partir de cuándo. O sea, aparece la resolución mañana y de mañana ya son habilitados. Y entonces, a otra discusión. Ya, digamos, si a mí me habilitan de esa manera, entonces yo mañana me pregunto, o más tarde, o en este momento, bueno, ¿y ya estoy inhabilitado o no? Si estoy inhabilitado, entonces voy a mi dependencia pública, la voy y alguien me va a decir, no faltará alguien que me diga, señor, usted ya me inhabilitaron, ya no puede entrar. ¿Así? ¿Y cómo así? Me han inhabilitado, pero todavía yo estoy en ejercicio. O sea, va a haber muchas discusiones al respecto. Esto no ha terminado. Esto no ha terminado. Y esto es porque hacemos las cosas mal, a medias, ¿no? Porque no estamos de acuerdo en cuestiones básicas. Está bien que los políticos discutan, que se tiren los lapiceros si quieren, pero por favor, Oiga, o sea, creo el debate que tiene que volver a ser sustancial. Novedades. Sí, creo que en el Parlamento están chequeando la entrevista porque la congresista Francis Paredes acaba de anunciar que denuncia al oficial mayor Giovanni Forno por hacer votar a todos los congresistas de la Comisión Permanente que por reglamento están impedidos. Le están acusando a él directamente. No, pero antes de la entrevista yo ya lo había leído en X. Ya. Sí. Pero bueno, ¿procede o no procede ahora? Bueno, bueno, como yo he sido funcionario del Parlamento y conozco a quienes trabajan ahí, entre ellos al actual oficial mayor, a Giovanni Forno, pues yo no quisiera decir que, o sea, si ya vamos a empezar también a responsabilizar al oficial mayor por las cosas y decisiones que hacen los políticos, es verdad. Pues ahí estamos hechos. Es la mesa directiva tiene que asumir la responsabilidad, ¿no? No, y además ahora es, como bien dice, en el caso de Inés Tello, sí, ese voto ya cambiaría la historia, porque ya no serían 67, sino 66, y no podría ser inhabilitada. Entonces, pero eso todavía lo han dejado para la próxima semana. Mañana es viernes, ¿qué va a hacer ella? Ahora también es verdad, por ejemplo, que el fraseo en la Constitución sobre el tema de la edad, pues no es muy feliz, ¿no? Y si uno hace realmente un análisis sistemático, como que es difícil argumentar a favor, pues, de la permanencia de la doctora Tello ahí, que tiene el mayor de mis respetos, ¿no? Pero, por supuesto, pero esa es la realidad.
ha sido difícil para los abogados, he visto que además son abogados notables, muy bien formados, ¿no? Y prestigiosos, hacer la defensa en ese extremo, ¿no? Pero asimismo, pues también hay otros casos pues en que podríamos decir que bueno, una interpretación en hubiese sido una salida, por ejemplo, mucho más fácil, pero el Congreso puede interpretar las leyes, cualquier ley, y la Constitución inclusive, ¿no? No solamente el Tribunal Constitucional interpreta la Constitución, el Congreso tiene esa potestad también, ¿no? Y decir cuál es el sentido de la ley a partir de ahora y ya está, pero no armar todo esto porque ya estamos cansados. Nosotros necesitamos tranquilidad, necesitamos paz, estabilidad y norte, claro. El país ya no, este es un país, el nuestro es un país hermoso, es un país lleno de recursos, de ganas, de gente que quiere trabajar y vivir bien. ¿Por qué tenemos que vivir en estas condiciones? Por culpa, ¿no?, de personas que no sé qué intereses o detrás de qué están y generan este tipo de situaciones conflictivas en extremo que nos hacen sentir que estamos en una crisis política terminal, que lo estamos en parte, ¿no? Pero digamos, esto es lo que hay que revertir, ¿no? Nuestros enemigos son la corrupción, la pobreza, las obras estancadas, ¿no? La ineficiencia en el Estado, el excesivo burocratismo. Esos son nuestros enemigos mortales, ¿no? Pero estamos en otras cosas y no se están dando cuenta, pues, que estamos destrozando la institucionalidad parlamentaria y quebrando cada día más el instituto de la representación política, ¿no? Y el pueblo se expresa, o no sé cómo se va a expresar en el 2026, no tenemos nada, no hay cambio de reglas de organizaciones políticas, reglas electorales, vamos a ir con lo mismo, no importa que venga el Senado, eso no va a solucionar nada, yo creo que podría duplicar el problema. No sé que vamos en estas condiciones al 2026. Dicen, no, todavía falta mucho para el 2026. No, no, señoras y señores, el 2026 está a la vuelta de la esquina. Muy bien. Muchísimas gracias pues a José Liche, ex oficial mayor del Congreso. Bueno, veremos qué pasa, ¿no?, con el tema de la Junta. Sí, pero muchas gracias. Lo que necesitamos es la unión, no el desarrollo del país. Bueno, es verdad. Muy bien, muchas gracias y nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a hablar, Ricardo, del Día Internacional de la Mujer. Sin duda, ahí cambiamos totalmente de rostro, vamos a otro tema que sin duda es importantísimo, pero las brechas. Sigue habiendo brechas en que los hombres ganan más que las mujeres a igual función. Vamos a conversar con María Pía Benavides del Instituto Peruano de Economía. Volvemos.